Ya ha llegado hasta este estudio nuestro psicólogo Claudio Cornejo, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que creemos que a usted le va a gustar muchísimo. Para hablar acerca de la socialización, hoy hemos preparado la siguiente nota para introducir al tema. Vamos a verla. La socialización es el medio a través del cual los individuos aprenden a lo largo de su vida los valores y principios contenidos en su medio ambiente. Los incorpora a su personalidad, permitiéndole desempeñarse con éxito dentro de la sociedad. La socialización es posible debido a ciertos agentes sociales como la familia, las escuelas y los medios de comunicación. Tanto la familia como la escuela representan la parte más importante dentro de este proceso, ya que es la primera etapa social al que la persona tiene acceso. La importancia de la socialización reside en que a través de ella el individuo se convierte en integrante de la sociedad. Por otro lado, la sociedad necesita de las personas para que éstas puedan transmitir y mantener la cultura. ¿Usted se considera una persona sociable? ¿Se da el tiempo para compartir con los demás? Bueno, ahí estábamos viendo esta nota maravillosa en donde hablamos de la socialización. La última pregunta de la nota fue, ¿usted se considera sociable? Esa es la pregunta que queremos dejar instaurada para usted en casa. Y nosotros, mientras tanto, vamos a conversar ya con el experto, nuestro querido Claudito Cornejo, que semana a semana toca un tema interesante para que todos juntos vamos aprendiendo en familia. Así que pongan atención. Bienvenido, Claudito, ¿cómo estás? Muy bien. Y ¿cómo va el resfriado? Pretendo en este rato toser varias veces, ¿sí? Así que un toser para ustedes con mucho cariño, pero todavía no se me va. Pero, o sea, ¿tú quieres toser? Sí, ahora recién. Entonces podemos hacer el campeonato de la tos. ¿Tú también? Tú toses, yo toso. Ah, muy bien. Y así nos vamos, bien. Una y una. Total, somos sociables ambos y los sociables comparten, ¿verdad? Exactamente. Cuando hablamos de socialización o de personas sociables, Claudio, ¿significa lo mismo? Digamos que más o menos lo mismo, o viene del mismo origen, porque ser sociable tiene que ver con el proceso de socialización. Ahora, todos hemos sido socializados, es decir, para poder ser parte de este mundo, de esta cultura, para ser vecino, trabajador, vamos adquiriendo patrones de conducta. Entonces, para ser mamá, tú sabes que para ser mamá hay que tener ciertas características y que si te alejas un poco ya no vas a ser tan buena madre. Para ser psicólogo, papá, hijo, todos tenemos ciertas conductas, características. Pero eso lo aprendemos a lo largo de la vida. Lo aprendemos desde las primeras imágenes que tenemos en la familia y después lo vamos aprendiendo en el colegio, en la iglesia, en la televisión. Es decir, todo lo que hace la sociedad y las instituciones apuntan a que seamos útiles y seamos parte de este sistema. Y para ser parte de este sistema, como bien tú mencionas, es importante que nosotros trabajemos la socialización. Es que nos trabaja la socialización, porque si uno es profesor y tenemos niños chicos, salude, y la mamá te enseña, salude, despídase, no robe, etcétera, etcétera. Todos los días vamos aprendiendo un montón de conductas, normas y valores, forma de comportarse, en donde cuando decimos valores decimos esto es mejor, por lo tanto yo lo voy a tratar de hacer porque es bueno. Esto no es tan bueno, por lo tanto no lo voy a tratar de hacer. Y eso es pésimo, entonces me alejo de lo pésimo. Por eso es valor, porque tiene mayor importancia social para nosotros. Por eso vamos adquiriendo ciertos valores asociados a cómo nos comportamos con los demás, cómo desempeñamos nuestras labores. Por eso ahí viene, soy sociable, pero sociable en el sentido, lo usamos nosotros en que es simpático, que es canchero, entrador, o por último, que lleva una buena conversación. Pero para tener esas habilidades significa que he tenido que entender cómo funcionan los grupos. Aunque uno ni siquiera lo analiza, porque uno funciona nomás. Pero si usted, señora, caballero, niño, joven en la casa, le va bien, comenzamos con el show de la tos. Muy bien.
si a uno le va bien con los amigos, le va bien con la familia, significa que tengo patrones que me permiten adaptarme en forma positiva. Pero si de repente no me va bien con los compañeros de trabajo, algo está pasando ahí en ese proceso de adaptación en donde no acepto que me manden, por ejemplo. Y si no acepto que me manden, ahí tengo alguna dificultad en ese proceso. Debemos Ahora, tener, perdón. ¿Sí? Mientras toses tú, Muy hablo bien, yo pregunta tú. entonces. Mira, tú dices aquello de estos patrones que me permiten adaptarme, ¿cierto? ¿Esos patrones se van aprendiendo de manera innata o uno, cómo lo puede hacer para poder irlos desarrollando de manera favorable, para luego poder tener una buena convivencia con el resto de las personas? No es innato porque o sea, tenemos la capacidad para irnos adaptando. Entonces, en todas las cosas hay un aprendizaje. Vamos teniendo un aprendizaje todos los días y ese aprendizaje, si es bueno, lo seguimos repitiendo. Si no es bueno, nos vamos alejando. Pero el otro día en el mall acá en San Bernardo, los guardias iban expulsando a 2 mujeres jóvenes, una con un bebé, supuestamente porque habrán intentado robar o qué sé yo. Y una de ellas le pasó un fierro que encontró en un local, un fierro largo, y se lo pasó a la otra para que se lo lanzara al guardia, y se lo lanzó. Entonces uno dice, estas personas, estas 2 mujeres como 25 años quizás, y la bebé como de 2 años, 1 año y medio, en brazos, rubiecita, muy bonita, uno dice, ¿cómo ellos se adaptan a la sociedad? ¿Cómo ellos están funcionando para lograr sus objetivos? ¿Cuáles son sus objetivos? Tener alimento o tener cosas para poder venderlas, ¿sí? Y lograr lo que quieren. Droga o alimentar al bebé, no tengo idea. Pero en ese proceso de socialización, ellas han sido socializadas desde modelos que tienen que ver con esas características. Ahora, cuando Que esos modelos no son los adecuados. no son los adecuados para la mayoría, porque la socialización tiene que ver con que todos vayamos interactuando para lograr objetivos comunes. Y los objetivos comunes tienen que, precisamente, es la tranquilidad, la paz, la seguridad, la alimentación, todas las cosas básicas en principio, y después las cosas que tienen un valor más espiritual, como el amor, el respeto. Pero en esos casos, uno pregunta, si la sociedad, cuando hablamos de sociedad hablamos de educación, trabajo, iglesia, todos los organismos que socializan, y la familia, Claro. ¿qué pasa que dentro de esa producción de seres humanos que van realizando todos los días, hay estas personas que tienen estas fallas en el proceso de socialización, Ahora, en el claramente, transformarlos, en el educarlos? eso no es lo adecuado. O sea, aquí en la China, en la Conchinchina, en donde sea, el hecho de que esta mujer haya tomado un fierro, eso no es lo adecuado. Exactamente. El querer agredir a otra persona en ningún lugar va a ser adecuado. Y lo más terrible es que tú has tocado un punto muy importante, Claudio, es el hecho de que en este caso esa pequeña de 2 años, ¿cierto? 2, 3 años, no sé, haya visto esta situación. Por lo tanto, para esa pequeña pasa a ser normal o parte de su socialización, algo que no es en ningún caso normal, el hacer algo que dañe a otro ser humano. Así es. Por lo tanto, la socialización da para todo. Claro. Porque desde ese mundo, de esas 2 personas, si esa niñita, esa bebé, están entendiendo que las cosas funcionan así, que las cosas se ganan así, que Con se agresividad. defiende lo que uno cree que es correcto, así, porque ellos consideran que es correcto funcionar de esa manera, pero que es muy marginal, es decir, es muy poco en relación al bien común. Porque el bien común pasa por un montón de otros aspectos, es decir, trabajar, esforzarse, respetar, cuidar la vida de uno y del otro significa cualquier vida. Claro. Entonces, este proceso de socialización Ahí se ve afectado. se ve afectado. Por lo tanto, no tiene que ver con ser sociable, porque si a lo mejor converso con ellas antes que entre al supermercado, van a ser muy simpáticas. Claro. Y hoy nos va a contar unos chistes, qué sé yo, nos vamos O a si reír. estoy en un asado con ella, yo voy a decir, ¡ay, qué chora esta mujer! Es súper Exacto, ¿se da divertida. cuenta? Entonces no tiene que ver solo con el ser simpático, el ser sociable, sino cómo yo voy introyectando, metiendo todos los valores sociales, los que yo considero correctos, porque obviamente hay muchos, los que yo considero correctos y los voy adaptando a mi forma de vida y a mi familia. Claro. O sea, entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que el proceso de socialización va mucho más allá de ser sociable. O sea, va en mi manera de convivir, de cómo llevarme con otros en distintas situaciones, ¿cierto? En distintas situaciones. Y en ese proceso aprendemos a controlar emociones, por ejemplo.
Porque en este ejemplo que te pongo, a lo mejor estaban siendo acusadas injustamente, imaginemos. Porque no sé el detalle de la historia. Pero pensemos que estaban acusadas injustamente. Pero tomar un fierro para decir, no soy yo ladrona, obviamente hay un descontrol de emociones. Claro. Hay una poca capacidad de poder conversar, de usar la inteligencia, la capacidad de razonar que tenemos los seres humanos para poder defenderse. Ahora, los estafadores sinvergüenzas tienen esa capacidad muy desarrollada, el lenguaje para poder convencer de cosas que son inconvencibles. Claro. Entonces, la socialización en principio apunta a que todos nos desarrollemos bien para ser funcionales a un sistema y para que este sistema en donde nos desenvolvemos, en donde vivimos, en donde nuestro hogar como sistema, como sociedad, como comunidad, sea un hogar armónico. Que tú salgas a la calle a las 11 de la noche y solo saludes a cualquier persona porque son tus hermanos, son tus amigos, son tus vecinos. Eso es lo que uno quisiera. Claro. Pero de repente salir y sentir miedo, ¿qué ha pasado con ese proceso de socialización? Entonces los presidentes dicen, vamos a eliminar la delincuencia. Imposible. Vamos a eliminar esto, vamos a hacer esto otro. Pero, ¿en dónde está la falla que se está produciendo personas con estas dificultades de adaptación social? Porque si lo miramos más fríamente, esto es una máquina que produce personas para que trabajemos. Es decir, tú trabajas, tú produces, y en la medida que produces, el país funciona, uno gana más plata, otro menos plata, otro menos plata, pero vamos funcionando, viviendo y creamos entonces la calle, la esquina, el semáforo, con eso vamos el almacén, todo va armónicamente construyéndose gracias al aporte de todos. Y como eso está pensado también desde miradas de Estado, cómo se avanza, ¿qué pasa en ese proceso que tenemos fallas? En ese proceso de socialización que tenemos fallas. ¿Sabes tú que en base a lo que tú estabas hablando, Claudito, yo estaba escribiendo el día sábado de la noche? Estaba escribiendo un guión en donde yo pretendía ver el Chile de antes y el Chile de hoy. Y empiezo a darme cuenta, ¿te acuerdas que antiguamente uno escuchaba hablar una persona humilde y hablaba bien? ¿Se acuerdan? Hablaba bien. A lo mejor no tenía tantos estudios, pero hablaba bien. En cambio, ahora tú escuchas que algunas personas, no necesariamente de escasos recursos o no, algunas personas les gusta hablar mal. ¿Te has dado cuenta? Sí. Y eso también va parte con el tema de la socialización, por lo que se va imponiendo a través de nuestro entorno, que es como el hecho de decir, y no es decir el tení, querí, ese hablar mal, no. Me refiero a decir, ¿y qué tanto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, lloro? ¿Te fijas? A través de eso, la socialización de las personas ha ido cambiando también. ¿Será alguna forma de llamar la atención a nivel social? Ahora, ahí desde el punto que tú hablas, estás hablando desde el punto de vista lingüístico, y ahí hay una mirada distinta de la lingüística, porque cuando se hablaba latín en tiempo de Jesús, el latín culto, el latín clásico, lo hablaba solamente la gente culta, los que tenían acceso a la lectura. Pero el vulgo, mucha cantidad de gente y los esclavos no tenían el lenguaje clásico, porque el lenguaje clásico no cambia. Tú lo puedes leer 100 años después, están las letras y las palabras igual. En cambio, el lenguaje vulgar, popular, es el lenguaje que va transformándose. Por ejemplo, la palabra trabajo es con B larga, trabajo. Las dos labios. No, pero va más allá de hablar ciútico. Sí, no, es que así se escribe la palabra, trabajo. Pero en el pronunciarlo ya no decimos trabajo, porque es mucho trabajo pronunciar trabajo con B larga, sino que trabajo, y la B casi no se pierde, trabajo, buen trabajo. Y si seguimos en sectores más donde el lenguaje está menos institucionalizado, y hablamos del trabajo y el trabajo. Voy al trabajo, compadre, trabajo. Entonces ya aparecen unos sonidos de letras que no existen, trabajo, como un apóstrofe, trabajo. Es decir, el lenguaje va cambiando de acuerdo a la cultura. Ahora, ¿cuál es la mejor cultura, la peor cultura? No tiene que ver con lo que puedan decir los libros, sino más bien con la convivencia, en el cómo nos vamos entendiendo para comunicarnos y lograr lo que queremos, que es avanzar en armonía. Ahora, pero en ese proceso de socialización es importante también nuestros referentes. ¿Te fijas? O sea, la persona que yo admiro, en el caso de, sobre todo, la juventud de los niños, van rigiéndose por modelos. Y esos modelos, de repente, no son los mejores. ¿Te fijas? Así es. Entonces, y es ahí también donde está hablar mal,
que es distinto a pronunciarse estas palabras con alguna dificultad. Me hago entender, sí. O sea, es distinto decir, ¿querís bebida? ¿Me entiendes? A decirte yo, oye, ¿querés tomarte? ¿Tenés sed? Y un garabato y no sé qué. Va más allá incluso del garabato. O sea, yo creo que socialmente, a través de este proceso de socialización, la importancia de tener ciertos referentes ahora, es importante. Desde el punto de vista que tú lo mencionas, en la medida que tenemos mayor cantidad de palabras, tenemos un cerebro más desarrollado. Claro. Y eso está estudiado, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Porque se van creando más conexiones en el cerebro. Por lo tanto, si viene Alzheimer y me falla un sector, tengo sinónimos, tengo otras palabras que me permiten reemplazar la que se está muriendo en esa área del cerebro. Y yo pongo este ejemplo, pero disculpen, amigos y todos los que están por ahí, pero esa es una palabra fea común, típica que le dicen amigo, ¿no es cierto? Que es la palabra hueón. Y yo cuando hago clases pongo este ejemplo, es decir, hay gente que habla solo con esa palabra, la usa como sustantivo, verbo, adjetivo, oye huevón, oye hueveando, andamos puro hueveando, oye la hueá bonita, es decir, le damos una serie de características, formas gramaticales a solo esa palabra, pero no puedo hablar más, o salirme de ese esquema en vez de decir, oye, tú eres una persona muy agradable, muy simpática, mira este objeto que tiene tales características plásticas. El cerebro está trabajando al mínimo. Claro. Y al trabajar al mínimo... Minimizando el porque proceso no tengo comunicacional. más elementos para poder definir algo. Y eso hace que no sea tan inteligente. Porque la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Si tengo poco lenguaje, pocas palabras, obviamente no puedo entender el mundo de otra forma. Oye, Claudito, y en esta parte, cuando tú pones este ejemplo dentro de todo esto que estamos hablando de la socialización, es importante que nosotros nos esforcemos para el minuto de compartir con otros seres humanos, ir socializando, ocupar toda nuestra información que tenemos en nuestra cabecita también para poder compartir con otros. La idea es siempre investigar. Usar lo que tenemos, aprender nuevos conceptos, aprender a controlar las emociones, a manejar las emociones. Pero no solo controlarlas para que no aparezcan, sino para que aparezcan reguladamente. Es decir, estoy triste, estoy alegre, tengo pena, expresarlo. Porque en esa medida vamos creando esta sociedad más armónica. Y en la medida que creamos la sociedad armónica, estamos también socializando a otros. Mira, qué buena esa palabra, armónica. ¿Sabes por qué la voy a destacar? Porque de repente... podemos ser todos distintos, ¿cierto? A ti te puede gustar el rojo, a mí el blanco, a uno el Colo-Colo, a otro la Chile, da lo mismo. Pero para mantener la armonía social, nosotros tenemos que tener la tolerancia. ¿Y qué otro tipo de características crees que nosotros debemos ir trabajando para desarrollarnos mejor socialmente? Yo creo que entender que somos parte de un sistema y cada uno tiene una labor. Cada uno tiene una labor para que esto funcione. Cada uno tiene que poner un granito de arena para que todo esto ande. Si yo no hago lo que me corresponde, puede dificultar a otros. Además, soy importante, lo que hago es importante para otros. Tampoco es subvalorarse. Claro. De repente la gente dice, ¿para qué va a trabajar si para el sueldo que me pagan? Pero no tiene que ver con el sueldo porque esa persona aceptó ese sueldo. Exacto. Pero tiene que hacer su labor, a lo mejor le corresponde barrer, limpiar los baños en un trabajo, pero qué bien se siente la gente cuando entra a un baño y lo siente limpio. Con olorcito siente con olorcito a cloro. Y no cuando entra a un baño está lleno con confort y con mal olor. Sí. Entonces uno dice, ¿quién hizo esta pega? No justifica que le paguen poco, porque esa persona, uno se siente bien cuando ve a la señora, el caballero que está saliendo del baño con su ropa, con su indumentaria, y uno se siente agradecido de que tiene un baño limpio. Es decir, y uno cuando digo agradecido, porque uno también le da una mano, pues, porque uno si trabaja en esa empresa, uno hace mejor su pega, todo la armonía, es decir, todos estamos bien, todos somos iguales, que bueno, gracias, te pasaste, oye, que el baño que lo mantienes limpiecito, qué rico. Ahora, en cuanto a las etapas iniciales de los niños, ¿en qué edad nosotros tenemos que poner más énfasis en este proceso del desarrollo de la socialización? Bueno, el niño está aprendiendo desde que nace, está aprendiendo cosas. Al mes ya tiene una sonrisa social que se llama, que él empieza, hay neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de imitar cosas. Vemos cosas y las imitamos. Sin que yo tenga conciencia, empiezo a copiar. Y eso viene genéticamente dado en cada cerebro de las personas. Por lo tanto, el bebé al mes ya puede sonreír. Él no entiende ni idea de que está sonriendo.
pero ve que alguien se sonríe y el bebé sonríe. Ah, claro. Son sus primeros ejercicios de socialización. Después le dan un significado. Cuando tenga 2 años, 1 año y medio, 2 años, 3 años, ya cuando aparece el concepto del lenguaje, Claro. A los 8 meses, en 1 año, ya él puede darle un sentido. Me sonrió. Exacto, entonces... La mamá está contenta, me sonrió. Sí, pero en ese momento las neuronas espejo están solo copiando. Es decir, la socialización empieza desde que estamos en contacto en el mundo, desde que abrimos los Entonces ojos. ahí nosotros tenemos que ser súper clever también con nuestros bebés y saber que esa comunicación inicial que tenemos con nuestra guagua es súper importante también para que después nos vamos desarrollando a través de los años y los años y los años, ¿cierto? Para ser grandes personas. Así es. La mamá que reta a los cabros chicos, ¿no es cierto?, para que sean ordenados, para que estén atentos y delicados y respetuosos, no se dan ni cuenta cuando él tenga o ella tenga 16 años y lo anda retando a usted, y lo anda gritando a usted. Y cuando usted le quiera frenar en su conducta, su hija o hijo va a hacer igual que usted. Porque lo aprendió de chiquitito, que cada vez que se equivocaba lo retaban y le daban un tremendo sermón. Y ahora fíjese, usted lo reta y su hijo le da un tremendo sermón a usted. Lo aprendió, pero clarito. La socialización funciona desde que nacemos. Y en ese caso, ¿qué tendría que hacer la mamá? Es que obviamente en la socialización, si yo quiero que la persona sea pacífica, tengo que yo ser pacífico para que imite, para que copie. En la medida que empieza a copiar mi forma de afrontar los conflictos, no sé, pues damos vuelta al vaso. ¿Y qué hace uno cuando el niño da vuelta al vaso con agua? Lo reta. No, yo le digo, hija, has derramado el vaso de agua. H2O en el piso. Tal por cual. Lo primero instintivo es retar, pero no decir, a ver, tienes que tener cuidado, a ver, ¿cómo te equivocaste? ¿Por qué te lo diste vuelta? Y llegar a la razón, explicar, para que el niño Buscar la aprenda. paz y armonía. Y para que aprenda. ¿Qué está haciendo el niño? Está copiando, imitando. Por tanto, él va a usar el mismo sistema con sus hijos y con su mamá cuando se equivoque. Bueno, luego de ir aprendiendo todo esto, de cierta manera, rescate usted, converse en familia, cuáles son los mejores patrones para ayudar a que las futuras generaciones sean cada vez mejor. Y Claudito, en esta oportunidad hemos tratado de conversar, ¿cierto? Armónicamente. ¿Y sin tos? Y sin tos, con la lucha de la tos, para que así ayudar y contribuir un poquitito más a que las personas en sus casas vayan haciendo que este arbolito crezca muy verde, saludable y lleno de florcitas, ¿verdad? Así es. Así que muchas gracias, Claudio. Espero ya ansiosa que llegue el otro lunes para poder tener nuevamente un tema tan interesante como el de hoy día para conversar contigo. Muy bien, y que esté todo muy bien en su casa también. Muchas gracias. Así que así vamos terminando este bloque. Y como Claudito lo hizo tan bien, yo ya empiezo a pensar en el mejor panorama de todos. Porque a mí me encanta y esperamos que a usted también. Porque eso es Buinzo. Las buenas noticias continúan en Buinzo. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Buinzo este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Buinzo. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.buinzo.cl. Buinzo, tienes que vivirlo.